también está que arde. ¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente en su programa Aquí Entre Nos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Armando? ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días. ¿Todo bien? Todo bajo control, gracias. Pues bueno tenerlo como todos los miércoles por aquí en el programa nuevamente con todo este tema de Israel, ¿verdad? Que está esto... Caliente. Está candente. Así es. Preocupante realmente porque, no, o sea, es impresionante las... ¿Cómo le digo? El oleaje que se ha hecho en el resto del mundo con el tema palestino. Uno diría que... no sé si es amor por el pueblo palestino, por el pueblo árabe, o si es odio por Israel, no sé, una suma de las dos. Sí, pues prácticamente porque Israel es el termómetro de Dios, ¿no? Entonces toda la atención del mundo está en Israel, porque bíblicamente ahí es donde va a terminar la humanidad, en esa región del Medio Oriente. Pero por ellos eso, no lo ven como un asunto, digamos, pregunto, ellos no lo están viendo como algo espiritual, ¿o sí? Aunque... No, pero es muy interesante porque he estado escuchando a varios politólogos y historiadores muy, muy buenos, por cierto, no son cristianos, pero con un concepto bastante profundo acerca del Medio Oriente, de la historia de Hamás, la historia de Egipto, la historia de Israel, etcétera, etcétera, que coinciden en muchísimas cosas con la Biblia, aunque no son cristianos, y eso es lo más sorprendente. Por ejemplo, este historiador que acabo de escuchar estaba comentando que era increíble cómo era posible que la gente pudiera desviarse tanto de la atención de los palestinos y confundirlos con Hamás, que es exactamente lo que estamos tratando de explicarle no solamente a la gente, sino también al público cristiano, ¿verdad? Que no confundamos al pueblo palestino con Hamás, ni confundamos tampoco la teocracia y la ideología que tienen con la, por ejemplo, Hamás pues tiene una ideología teológica, porque todo es religión. Y me preguntaban el otro día qué diferencia hay entre el nazismo y entre Hamás o la ideología. Pues el nazismo era algo más científico, ¿verdad? El nazismo, en el aspecto que estaban tratando con la eugenesia, o sea, tratar de alterar completamente la naturaleza humana. Así que hay una gran diferencia entre la ideología de Hamás y el nazismo, aunque finalmente los dos grupos terroristas, realmente su objetivo ha sido el mismo, que ha sido Israel, la destrucción, la aniquilación de la nación de Israel. Bueno, hablando de Israel, sabemos que era Israel en el Antiguo Testamento, bueno, desde el Génesis, ¿verdad? O después, ¿verdad? Toda la venida de toda la familia de Abraham y todo esto, pero después vamos a todo el Antiguo Testamento, pero ya, digamos, del año 1948, hasta el año 1948, o sea, antes del 48, ¿qué era Israel? Porque algo sucede en el 48. Bueno, sabemos que fue expulsado Israel en el año 70 después de Cristo y que pasaron más de 1000 años todavía, 1500 años, cuando surge en 1550 aproximadamente el Imperio Otomano Turco apoderándose del Medio Oriente. Y pues este dominio islámico sobre el Medio Oriente duró hasta después de la Primera Guerra Mundial, cuando los ingleses vencen a través del general Allenby al Imperio Otomano Turco, lo sacan del Medio Oriente, los ingleses toman posesión del Medio Oriente y comienza una declaración que se llama la declaración de un ministro inglés llamado Rafael Balfour, que fue la declaración famosa en 1917, donde las naciones pues presionan a Inglaterra para que le concedan un hogar a Israel. Entonces Israel, pues vemos a través de la historia que viene la Segunda Guerra Mundial, no pudieron ubicarse en su tierra, pero después de la Segunda Guerra Mundial, ya la declaración Balfour se hace efectiva, se le declara a Israel Estado libre, soberano, independiente por la misma Liga de Naciones. Posteriormente fue la ONU, y de ahí en adelante, ¿verdad? Los ingleses pues ya se salen, completa el Medio Oriente y le dejan a Israel la tierra. Y cuando regresaron en el 48 los judíos a Israel,
pues había una devastación impresionante. Era un desierto la tierra de Israel, no había agua, había un grupo muy pequeño de árabes y pues se autonombraron árabes palestinos, porque pues Palestina fue un nombre que un emperador romano quiso quitarle a Israel para sustituir el nombre de Israel y ponerle Palestina. Entonces comenzaron a llamarse palestinos porque eran los pocos que quedaban ahí. Entonces pues ya viene la repartición de la tierra entre Cisjordania, el Medio Oriente, etcétera, etcétera, y viene Egipto con la parte que es Gaza, se queda con la parte de Gaza y Jordania con la otra parte de Cisjordania, que es el Banco Occidental. Así que esta fue la repartición geográfica al principio de la tierra de Israel. Y pues ya posteriormente, hasta 2005 aproximadamente, se sale Egipto y le dejan completamente a la autoridad palestina o Fatah, que es lo mismo, y que es la misma, decíamos en México, es la misma gata pero revolcada. O sea, la autoridad palestina Fatah y el grupo terrorista Hamas es exactamente lo mismo. Pero pues ante los ojos del mundo querían darle a los palestinos una tierra, ¿verdad?, un lugar, y pues le llamaron Autoridad Palestina porque era el gobierno que permite a Inglaterra que pudieran tener. Así que pues esta situación se cambia en 2007 cuando el grupo de Hamas, que es el grupo terrorista, ¿verdad?, tienen un convenio porque nunca hubo un intercambio de guerra o de balazos entre Fatah, el grupo Autoridad Palestina, y el grupo de Hamas, y el grupo terrorista se queda a cargo de todo lo que es la Franja de Gaza. Y Israel se sale, o sea, desde el 2007 Israel no tiene que ver nada absolutamente, les dio el gobierno, les dio... es más, los asentamientos que ya había ahí judíos en Gaza se los deja a Israel. Estamos hablando de colegios, de campos deportivos, de escuelas, y cuando entra el grupo terrorista ya a controlar Gaza, destruyen todo eso porque decían no queremos nada de los sucios judíos. Increíble. Muchos judíos en esa época que fueron sacados a la fuerza por el gobierno de Israel. Israel los sacó exactamente los asentamientos para que ya quedara el grupo de Hamas a cargo de Gaza. Así es. Bueno, lo que vamos a estar hablando, compartiendo el día de hoy, don Armando nos ha enviado estas 1, 2, 3 páginas enteras de las notas que él ha preparado para este programa, y usted lo puede descargar ahí gratuitamente. Vaya nada más a enlace, al WhatsApp de enlace que ahí aparece en pantalla, y entonces se va a ponga ahí hola, y entonces ahí qué tal, no sé qué, vayas a la parte de descargas, y la primera que tiene que ver con Israel y Hamas, esa es la que son las notas del programa del día de hoy. Bueno, ¿cómo y por qué? Ya sabemos cuándo fue, pero entonces, ¿cómo fue y por qué fue creado Israel entonces? Sí. Bueno, entonces, al salirse Inglaterra de esa zona geográfica, David Ben Gurión es nombrado primer ministro de Israel y se declara el Estado libre independiente del Estado de Israel. Y de ahí en adelante, pues, las 5 naciones árabes que rodean a Israel, teniendo una cultura diferente, tradiciones diferentes, una religión diferente, comienzan, ¿verdad?, a atacarlos y comienza el terrorismo en contra de Israel. Y aquí es muy importante subrayar algo. El grupo de Hamas nace con la hermandad musulmana en Egipto. Así es como nace el grupo terrorista de Hamas. La hermandad musulmana es una organización que se fundó en Egipto con el propósito de poder establecer la religión del Islam en todo el Medio Oriente, ninguna otra religión, y con el propósito de apoderarse del Medio Oriente. Entonces, dadas estos decretos por la misma constitución de la hermandad musulmana, que posteriormente, cuando la autoridad palestina toma Gaza en el 2017 ya oficialmente por el grupo terrorista de Hamas, que en aquel tiempo pues no eran tan terroristas, ¿verdad? No tenían el entrenamiento de Irán que tienen actualmente, como lo vimos el 7 de octubre con la invasión a Israel. Y entonces comienzan ellos a tratar de levantar Gaza
como una trinchera para poder entrar a Israel. Porque la misma constitución de la Organización Nacional para la Palestina, que fundó Arafat en 1964, establece claramente, esto es importantísimo, establece claramente lo mismo que la hermandad musulmana, de donde nace Hamás, el exterminio de la raza judía, acabar con Israel. Así que es una mentira que han propagado, nos han vendido una narrativa completamente falsa de que, pues es que necesitan tener 2 estados los palestinos dentro de Israel, y los judíos no les permiten 2 estados, quiere Israel solamente tener el control totalmente de toda la tierra. Eso es mentira, porque independientemente que si Israel quiere realmente el control de su tierra, por causa pues de que los están amenazando con exterminarlos. Entonces, si teniéndolos ahí en Gaza, el grupo terrorista, desde el 2007, estamos hablando ya casi más de 17, 18 años, han convertido Gaza en una trinchera con los billones de dólares que Irán, porque Irán es el principal país financiador de los grupos terroristas, tanto Hezbollah como los Houthis en Yemen, como el grupo de Hamás, como Fatah, también lo financia Irán. Así que esto es una imposibilidad. Jamás Israel va a permitir esto, y el día que lo permita, pues tal vez es cuando ya no esté Netanyahu o pase algún problema grande, porque bíblicamente va a ser la causa principal de la Tercera Guerra Mundial. Estaba viendo aquí en sus notas, habla de la población de Israel siendo 9.8 millones, 73% judíos, 21% árabes, 15% de otros. Hoy nos habla un poquito de esto porque por aquí está incluido también en sus notas lo de la Guerra de los 6 días. Así es, en la Guerra de los 6 días del 67, Israel, repito, ocupa la parte oriental de Jerusalén y el banco occidental. Recordemos que en esta guerra fue una guerra milagrosa, donde se vuelven a levantar las 5 naciones árabes para tratar de exterminar una vez más, por tercera vez, porque la primera fue en el 48, la segunda en el 56 con la guerra de Suez, y esta tercera vez en junio del 67, para tratar, ahora sí, dijo el presidente Nasser, que en aquel tiempo dirigió esta coalición de naciones árabes en contra de Israel, exterminemos al pueblo judío y echémoslo al Mediterráneo. Entonces, durante esta guerra del 67, que fue una guerra milagrosa, Israel pues la gana. Es de una forma, podríamos tener toda aquí una hora platicando acerca de la guerra del 67, de todos los detalles milagrosos que sucedieron. Pero en conclusión, acabando en el 6 de junio, ya habían tomado la península del Sinaí, Gaza y el banco hasta arriba de las colinas del Golán y el banco occidental. Así que cuando Israel gana esta guerra, y es una ley que está internacional, el país que gana la guerra tiene el derecho de poder quedarse con la propiedad o también retirarse, algo que le llaman imperialismo. Por ejemplo, Rusia, la Unión Soviética, todo el siglo pasado, Alemania la dividió, Europa casi quiere conquistar el comunismo para quedarse con ellos. Nunca Estados Unidos, que se le llama imperialista, ha sido imperialista, porque nunca en su historia Estados Unidos, cuando ha conquistado una nación como Irak, como Panamá cuando sacaron al general Noriega y otras naciones donde intervino para establecer democracias y liberar al pueblo de dictaduras, siempre Estados Unidos se ha salido. Mataron a Hussein, se salió de Estados Unidos y Irak puso a sus gobernantes. Entonces, un país imperialista es una nación que comienza después de ganarle a otra nación el gobierno y establece su propio gobierno en esa nación. Eso es lo que se llama imperialismo de la forma etimológica. Así que, pues, Israel jamás lo ha hecho. Entonces, la Liga de Naciones le dijeron a Israel, pues salte del Sinaí, se salió del Sinaí, salte del Banco Occidental, se dividió solamente entre los judíos y entre los palestinos que permitieron ahí. Gaza, ¿verdad? Volvieron a tomar el control de Gaza y de las colinas del Golán,
que eran importantísimas estratégica y militarmente, porque es la frontera con Siria. Así que todo esto que sucede en el 67 sucede como un resultado de que la guerra la gana Israel a las 5 naciones árabes, y del 67 para acá viene el grupos terroristas que se dan cuenta no podemos con Israel, viene otra guerra en el 73, la guerra de Yom Kippur, vuelven a perder otra vez, por quinta vez, las naciones árabes, y los grupos terroristas coordinan y concluyen la única forma de expulsar a los judíos, de matar a los judíos y de sacarlos de nuestra tierra, porque quieren establecer el califato o el Islam en todo el Medio Oriente, es a través del terrorismo. Y esto es lo que hasta el siglo XXI hemos podido continuar siendo testigos. Ahora, por recordarle que estas notas están ahí en el WhatsApp de Enlace, puede usted nada más entrar al WhatsApp y descargarlos totalmente gratuito. Una pregunta que tengo también, aparte de esto, es que he escuchado mucho, ¿verdad?, que es que se les llama, siempre ha sido conocida la región como la región de Palestina. Ahora, pero yo entiendo que la región de Palestina incluía Siria, le llamaban la Gran Siria, estaba Jordania y también estaba lo que hoy es Israel, está la parte de Gaza y toda esa región se le conocía como Palestina. Entonces, cuando se habla de la solución de los dos estados, que yo entiendo que ha estado de acuerdo, creo que Obama, por lo menos me acuerdo de Bush, creo que estuvo de acuerdo Trump, creo que está de acuerdo Netanyahu, creo que ha estado de acuerdo el presidente Biden. Uno dice, pero ¿por qué entonces? Debe ser fácil, ¿no? Como que si todos están de acuerdo para que hayan dos estados, porque nada más no hay dos estados, pero siento a veces que los palestinos como que dentro de esos dos estados quieren dos estados, pero no quieren dos estados porque quieren aniquilar con Israel. Entonces no es como dos estados, es como un solo. Han habido varias pláticas de paz, ¿verdad?, entre Israel y los palestinos desde 1990 hasta el siglo XXI, el año 2010, los cuales todos estos intentos de tratados de paz han resultado en violencia. Posteriormente se llevaron en Noruega, acordémonos que se llamó el proceso de paz de Oslo en Noruega, que fue simbolizado con una ceremonia en la Casa Blanca 1993 y presidida por el presidente Bill Clinton, de un lado a Yasser Arafat y a Yitzhak Rabin, el ministro de Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Después de esta ceremonia, a los pocos meses, asesinan al presidente Yitzhak Rabin el 4 de noviembre de 1995. O sea, no se quedaron los grupos terroristas tan contentos de que se haya celebrado este acuerdo. En pocas palabras, se había reconocido y establecido a una autoridad que gobernara la Palestina, Fatah, o sea, Gaza. Sin embargo, al mismo tiempo surge Hamas, como dijimos hace unos minutos, y lanzando bombas suicidas a Israel para este tratado de paz. Así que la atmósfera en Israel también ha sido perturbada por el asesinato de Rabin. No fue hasta principios del siglo XXI que se volvieron otra vez a reanudar algunas pláticas y todas han resultado inútiles. Volvemos a insistir y tenemos que abrir los ojos. No quieren los palestinos, más bien hay que divorciar entre palestinos y el grupo de Hamas, porque los palestinos es el pueblo que han sido víctimas, carne de cañón del grupo de Hamas. Los palestinos es otra cosa, es el pueblo, que hasta ahorita los tienen recluidos, los han bloqueado el grupo Hamas para que no huyan, para que los maten las bombas que está lanzando Israel y culpen a Israel de genocida. Así que es el grupo terrorista de Hamas el que ha sido todo este problema. Pero todo esto, ¿verdad?, vuelvo a repetir, vuelve a insistirse en que no van a querer ellos nunca dos estados. Quieren el exterminio de la raza de Israel, del pueblo de Israel, terminar con la nación de Israel, y hasta que ellos no alcancen este objetivo, cosa que no van a lograr bíblicamente, ellos no van a aceptar ningún tratado de paz. Así que por favor abramos los ojos y démonos cuenta
de que todos estos tratados de paz han sido payasadas, han sido teatros montados por ellos mismos para que el mundo sepa, no estamos buscando la paz para que podamos hacer esto y aquello. Israel, pues vamos a sentarnos con mucho gusto y vamos a tratar de qué manera podemos resolver este problema. Pero ellos no quieren. ¿Por qué? Porque no van a firmar nada hasta que no les entreguen todo Jerusalén y todo el exterminio de la raza judía. Ahora, este grupo Hamas se ha hecho muy famoso en los últimos años, ¿verdad? Y están localizados en la región de Gaza, que es Gaza, entonces, si fue de Israel, si Israel lo entregó, si fue de Egipto, lo entregaron, si nadie ha querido esa región, ¿qué es Gaza entonces? Sí, bueno, Gaza es un pedazo largo de tierra de 50 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Eso es lo que es Gaza. Y se ve claramente que está colindando con el mar Mediterráneo, se encuentra entre el mar Mediterráneo y la nación de Israel. En la guerra del 48-49, Gaza fue ocupada, repito, por Egipto por 19 años. E Israel la ocupa en la guerra de los 6 días del 67, vuelve otra vez a recobrar este terreno que se lo cedió a Egipto y permaneció ahí hasta el año 2005. O sea, del 67 al 2005, Israel tiene el control de Gaza. Escuchemos muy bien, no ha sido siempre que ha sido una trampa y que está en una cárcel. Por favor, abramos los ojos y veamos la historia real. Entonces, en el 2005, Israel vuelve otra vez a salirse de Gaza y se le entrega a lo que se conformó como la Autoridad Palestina, Fatah. Y desde ese tiempo, ¿verdad?, los asentamientos que ya Israel tenía dentro de Gaza, tenían muchísimas familias viviendo en Gaza, tenían escuelas, tenían universidades, tenían hospitales, casas que construyeron los judíos. Cuando Israel le entrega al grupo de Hamas asentamientos, los queman y los destruyen. Destruyeron las escuelas, las canchas de básquetbol, las canchas de fútbol, todo lo que los judíos habían construido, y se los estaban regalando al grupo de terroristas de Hamas. Ellos lo destruyeron, diciendo: no queremos absolutamente ningún vestigio de los judíos aquí en nuestro territorio. Ahora, uno puede entender, uno entiende las dos partes, porque si hay una región que ha sido conflictiva, si si se le da a Egipto, Egipto entrega, si vuelve a Israel, si Israel entrega en el 2005, y entonces si Israel sabe que hay grupos subversivos adentro que quieren la destrucción de Israel, pues yo creo que es muy lógico revisar los barcos cuando entran. Si yo tengo la capacidad de que pues, por ejemplo, si no sé, invito a alguien a mi casa y le doy un cuarto, ¿verdad?, en la casa, usted va a vivir ahí, este es su cuarto, pero yo sé que la intención de esa persona es matar a todos los que estamos en la casa. Bueno, yo trato de cuidar de que no meta armas, de que no meta... Es como lógico, ¿verdad? Cosas que vaya a utilizar para matar a mi familia. Un poquito es lo que pasa ahí. Entonces, claro, ellos se sentirán, bueno, esta es nuestra tierra, pero no es nuestra tierra, porque nos revisan, y sí, es cierto, se les revisa, pero porque no es que quieren ese pedacito de tierra, quieren utilizar esa tierra para acabar con el pueblo de Israel. Claro. Entonces, uno puede entender que se siente, porque oí el otro día a Obama hablando algo sobre la ocupación, hablando de Israel como que está ocupando tierras, y yo no sé a qué tierras estaba refiriendo, si estaba mencionando Gaza, no sé, o si es Jordania o algunas partes de Israel. No sé si lo escuchaste y a qué se pudo haber estado refiriendo el presidente. Sí, recordemos que el primer acto oficial de Barack Obama fue ir a Egipto. O sea, el primer acto oficial que tuvo cuando fue nombrado presidente de Estados Unidos, inmediatamente se identificó con los musulmanes, porque el papá de Obama era de izquierda, comunista, y era también musulmán.
su mamá era anglosajona de Obama. Entonces, no solamente eso, sino que él fue educado con maestros completamente de izquierda y con la mentalidad tenían totalmente de que el Islam tiene que prevalecer en el Medio Oriente. Así que Obama nunca, y siempre lo ha dicho, aquí en Estados Unidos no es un país cristiano, Estados Unidos no es realmente el país que todo mundo cree, y él ha sido enemigo del propio Estados Unidos. Además de esto, todo esto lo estoy dando como antecedentes para comprender los comentarios, como el que acaba Jonás de mencionar, de Obama. Es además el único presidente que cuando todos los presidentes de Estados Unidos terminan su administración, se salen de Washington. Ninguno se queda en Washington. Se van a Nueva Jersey, se van a California, a sus lugares de origen, etcétera, etcétera. Obama es el primer presidente norteamericano que al terminar su administración se quedó en Washington con el principal propósito de comenzar a buscar sabotear la administración del presidente Donald Trump. Así que él siempre ha tratado de desbaratar la política norteamericana, fomentar el transgénero, porque uno de sus maestros que él tuvo fue transgénero también. Esto es muy importante saberlo. Él era adicto también, Obama, a la cocaína. Entonces todos estos antecedentes nos muestran que él es realmente el que se encuentra detrás del presidente Joe Biden, porque Joe Biden fue su vicepresidente cuando Obama era presidente. Así que durante toda esta presidencia Joe Biden, realmente el que ha manejado la administración ha sido Obama detrás de las cortinas. Y él odia a Israel, él está identificado con el Islam y él va a hacer lo imposible, ¿verdad?, para impedir que él es el que se encuentra detrás de que Trump no regrese a la presidencia. Porque él sabe que si Trump regresa a la presidencia, se acabó Barack Obama, porque lo va a meter a la cárcel. Bueno, grueso lo que acabamos de escuchar, pero la parte de quiero decirlo, de la cocaína, creo que él mismo creo que en alguna entrevista él lo dijo, no sé en qué tiempo dejó o si... ¿Lo reconoció? Sí, correcto, pero él sí, inclusive desde candidato creo que él había reconocido esto, pero bueno, dice, usted se pregunta aquí, me gustaría escuchar que elabore al respecto, ¿cuáles son los principales problemas entre Israel y los palestinos? Durante mucho tiempo, cuando ha habido el último tratado de paz en Oslo, Noruega, el 93, siempre pues un tratado de paz, ¿qué es esto? Bueno, me siento contigo porque hay una discrepancia, hay una enemistad. ¿Qué propones tú? ¿Qué propongo yo? Estamos siguiendo la secuencia de lo que es un tratado de paz. En corto, para entenderlo. Entonces yo le pregunto a Pancho, oye Pancho, ¿qué tienes en contra de mí? Escríbeme lo que tienes en contra de mí y yo escribo lo que tengo en contra de ti. Entonces, lo que se ha publicado a través de los medios de comunicación han sido 4 cosas totalmente falsas. En primer lugar, que el futuro, el grupo de Hamas, porque no son los palestinos, vuelvo a repetir, que están tratando el futuro de los refugiados palestinos, o sea, se han considerado encarcelados, se han considerado refugiados. ¿Refugiados de qué? O sea, los palestinos nunca han existido, son árabes. Se llaman palestinos porque se le cambió el nombre a Israel por Palestina, por un emperador romano. Pero ellos son árabes, o sea, y cuando se ponen árabes palestinos es para identificarse con Gaza y presionar a Israel para que teniendo un terreno junto a ellos puedan establecer su Estado. Pero esto del futuro de los refugiados palestinos es una falacia totalmente. En segundo lugar, han tratado que si los asentamientos en el Banco Occidental deben ser quitados. Para que entendamos, el Banco Occidental lo que es Judea, y es donde se encuentra actualmente, o donde se encontraba Jericó, la famosa ciudad de las palmeras. Jericó significa palmera en el hebreo. Entonces, ahí cuando hemos ido a Israel, los que nos han acompañado, nos han permitido entrar al banco Occidental, y tú entras ahí al Banco Occidental, que está controlado desde el 67 por árabes palestinos, y están ellos vendiendo, viven del comercio, nos reciben con muchísimo gusto, porque pues todos siempre lo ven en dólares,
Y esta parte del Banco Occidental es una de los asentamientos y están reclamando que se les entregue todo, porque hay asentamientos judíos como un acuerdo cuando se hizo este tratado de que se quedaran ahí algunos judíos. Así que esto es maravilloso porque está demostrándose que los judíos y los árabes, y le vuelvo a repetir, árabes palestinos, pueden vivir juntos bajo una franja de tierra cuando hay comercio, cuando hay tratado, porque no se odian. Entonces vemos cómo han podido subsistir por más de 40, 50 años los judíos con los árabes dentro de la franja occidental. Así que es una mentira eso de que quieren sacar a los judíos de ahí. En tercer lugar, han propuesto que si ambos pueblos deben compartir Jerusalén. Cuando Yasser Arafat se unió con Yitzhak Rabin, con el presidente Clinton, y firmaron este tratado, entre comillas, de paz, Arafat lo dijo claramente, pues mientras no tengamos toda la ciudad de Jerusalén, no vamos a estar conformes. Así que ellos, es una mentira de que creen tener la mitad de Jerusalén. Ahorita ya la tienen, porque la parte oriental la tienen los judíos, la parte occidental la tienen ellos, pero ellos quieren absolutamente todo Jerusalén, entendámoslo por favor. Así que no se conforman con la mitad de Jerusalén. Y en cuarto lugar, han pedido en los tratados de paz que Israel permita un Estado palestino, un Estado árabe dentro del territorio. Pregunta, ¿por qué Egipto, Siria, Irak, el Líbano, etcétera, naciones árabes, no los han invitado o no les han dado un pedazo de tierra para que ellos puedan vivir ahí en paz? Porque ahora que están sacando a todos los residentes de Gaza, que eran como 2 millones, casi 1,5 millones, y han huido hacia el sur de Egipto, porque Israel está avanzando buscando a los de Hamas? ¿Por qué las naciones árabes ninguna le han mandado medicinas, ninguna le ha mandado comida, ninguna le han dicho, vénganse a nuestra nación, vénganse a Siria, vénganse a Irak, vamos a mandar aviones para sacarlos de Gaza? Porque a ninguno de los árabes, de las naciones árabes, les conviene que salgan de Gaza, porque si salen de Gaza, pierden este territorio que es el que han estado usando para presionar a Israel de 2 estados palestinos, de 2 estados dentro de Israel. Así que es una mentira también completa de que ellos, si les dan un estado dentro de Israel, va a haber paz. ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. El principal problema, vuelvo a enfatizar, que ha existido de parte de los palestinos o árabes palestinos es que la constitución editada, firmada por Yasser Arafat, establece claramente el propósito de los árabes palestinos es el exterminio total, completo de los judíos y tener a todo Jerusalén bajo su control. Desde luego, esto Israel nunca lo va a permitir, por lo que continuará, desgraciadamente, de una forma intermitente, la guerra árabes, judíos, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Esto no va a terminar hasta que Cristo regrese. Habrá paz. Ahora, si uno se pone a ver lo que ha sucedido, creo que esta guerra específicamente empieza, guerras han habido y todos los conflictos desde siempre, pero esta guerra empieza por toda la invasión que hicieron el 7 de octubre, fue que, 7 de octubre, ya, 7 de octubre. Impresionante ya, ellos entran, todos los homicidios, capturan a un montón de rehenes, se los llevan, las cosas que han salido son terribles, que ellos mismos han publicado, ¿verdad? Cogieron los teléfonos de los judíos, los mismos de ellos se grabaron haciendo todo lo que estaban haciendo, con gran orgullo, pero uno se pone a ver, ¿sabrían ellos que iba a haber esta repercusión? O sea, yo creo que alguien, como decía mi mamá, con 2 dedos de frente, ¿verdad? Cuando yo hacía algo que no debía, me decía, pero es que alguien con 2 dedos de frente se daría cuenta de las consecuencias que iban a venir. Yo creo que, o esperaban ellos que otros pueblos fueran a entrar a este conflicto y defenderlos, o
Bueno, fue un gran error, desde luego, ¿no? Pero hay que, ya aquí podemos abarcar el área espiritual. Vemos más que cualquier otra cosa algo peculiar que destaca en estos grupos terroristas, y es el odio. El odio es un sentimiento, ¿verdad? Es algo, es una emoción que es completamente la antítesis, lo opuesto al amor. Cristo vence el odio a través del amor. Entonces, todo aquello que es odio viene y tiene el resultado del infierno. Aquí no hay la menor duda. Cualquier persona que mantiene el odio en su corazón está envenenada. Es un rencor que te impide, sobre todo si eres cristiano y tienes rencor o odias a alguien, tú no puedes recibir la gracia de Dios. Dice Hebreos capítulo 12 que tengamos cuidado de la amargura. Entonces, al ver este odio, pero no es un odio normal ya, porque tú puedes odiar a una persona, pues ya no te quiero 2 o 3 días, pero aquí es un odio como casi el de los nazis, porque el objetivo es el principal, destruir a Israel. Y los nazis, vemos nosotros que fueron crueles, asesinos, torturaron a los judíos, y lo que hizo Hamas el 7 de octubre no tiene nombre. Han invitado a periodistas, han invitado a generales, a presidentes, a embajadores de otras naciones a ver los videos, que casi no los verdaderos videos que no han publicado, que los mismos de Hamas filmaron, de cómo le cortan la cabeza a los bebés, de cómo le sacan los ojos a los bebés de 8 o 6 meses de edad enfrente de los papás, amarran a los papás, comienzan a torturar a los bebés, después les cortan la cabeza a los bebés, después los queman enfrente de los papás y después siguen haciendo lo mismo con los papás, con el papá y después con la mamá. O sea, esto es ya diabólico completamente. Entonces, un grupo como el de Hamas es un grupo que no puede existir en el mundo, porque ahora se lo hicieron a Israel, se lo pueden hacer a Estados Unidos, se lo pueden hacer a cualquier nación. Esta es la mentalidad de los grupos terroristas, el odio. Entonces, el odio se ciega completamente la razón. El odio nos hace perder la brújula, el odio nos lleva por caminos que parecen derechos, pero sin embargo precipitan a la autodestrucción del ser humano. Bueno, ¿quién está apoyando a Israel? Bueno, sabemos que Estados Unidos lo está haciendo, ¿verdad?, abiertamente, pareciera así, pero ¿quiénes apoyan a Israel en este momento? Originalmente, siempre Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, 1945, ha apoyado a Israel. Siempre comenzó a bajar el apoyo con Obama, y con Biden ha sido muy bipolar, porque Biden ha tomado decisiones como voy a mencionar ahorita las últimas que acaba de tomar, que nos demuestra claramente que es mentira que él apoya a Israel. Pero originalmente, cuando vino la invasión, Estados Unidos mandó buques, un portaaviones al mar Mediterráneo y algunas naciones europeas o occidentales. Los Estados Unidos, de forma milagrosa, esto fue una obra de Dios, enviaron buques de guerra y portaaviones para ayudar o intimidar al grupo Hezbollah, que desde el norte, que es la frontera con Líbano y Israel, no fueran a atacar desde el norte con cohetes a Israel. También envió varios aviones de combate F-35 para ayudar a Israel. Sin embargo, las naciones que se han opuesto y que pues ya han demostrado claramente que son enemigas de Israel han sido Rusia, China, Irán, Irak, Corea del Norte, Jordania y Egipto. Aunque tienen pacto de paz desde el siglo pasado con Israel, Egipto ya está limitando la entrada de los palestinos, y Jordania, por el rey Hussein, también ya está cambiando de opinión porque quiere adherirse, ¿verdad?, a lo que se llama la espiral del silencio. ¿Qué es la espiral del silencio? Bueno, es un fenómeno psicológico. Tú te encuentras en una reunión y de repente en esa reunión la mayor parte de las personas con las que tú estás sentada no sabes cómo piensan, no son tus amigos, es una reunión que te invitaron. Y de repente alguien comienza a hablar algo en contra de Israel, antisemitismo.
nadie habla y a ti te da miedo de decir, bueno, te voy a contradecir por esto y por lo otro, porque no sabes si todos los demás piensan igual o se te van a echar o tú vas a crear una escena dentro de esa escena. Entonces nadie se va y nadie dice nada. Te vas en tu coche con tu esposa y comienzas a pensarte, bueno, ¿por qué realmente no dije nada cuando atacaron a Israel en esa cena? ¿Qué acaso serán todos antisemitas? Y es el pensamiento que te viene por el silencio que nadie dijo nada. Entonces asumes que todos son antisemitas. Entonces esto es una mentira, ¿verdad? Simplemente el miedo de no pertenecer al grupo es lo que nos hace actuar a veces a favor de ese grupo. Y es lo que sucede en la Alemania nazi, 85 millones de alemanes, todos Heil Hitler, con Hussein, los césares romanos levantando la mano y todos eran una bola de locos. Pero la espiral del silencio determina psicológicamente que somos afectados, esto es algo demostrado, que somos afectados por lo que la mayoría piensa, y eso se llama conformismo. Y cuando somos conformistas y no vamos en contra y hablamos la verdad y declaramos la luz, pues nos formamos parte porque tenemos miedo de formar parte de ese grupo. Así que es una tristeza que ahorita Estados Unidos, después de todo lo que ha pasado, ya le acaba de decir al presidente Netanyahu. Netanyahu dijo hace una semana, cuando nosotros acabe esta guerra, la franja de Gaza o el territorio de Gaza lo va a ocupar Israel. No vamos a permitir ya que ningún grupo ni nadie lo ocupe. Y si hay palestinos, van a estar bajo un gobierno de Israel. Y ahora le contestó el presidente Biden por la espiral del silencio, por la presión de las demás naciones, por la presión que hay musulmana en el mundo impresionante. No. Netanyahu, por favor, no vayas a hacer eso. Va a ser una autoridad de las Naciones Unidas o internacional la que ocupe Gaza temporalmente hasta que se vuelva a establecer otra autoridad palestina, por el amor de Dios. O sea, venimos de algo que va creciendo y que se hace todavía peor. Así que pues todo este mundo, toda politiquería barata que vemos alrededor de nuestro mundo, todo es una farsa, todo es una payasada, todo es un teatro, todas son mentiras que realmente son movidos todos por intereses políticos e intereses monetarios. Nos están haciendo preguntas, decirle que nos pueden hacer sus preguntas a través del WhatsApp, a través de las diferentes redes sociales, también se están comunicando con nosotros. Doris desde Colombia, de los análisis y la situación que se vio en Israel, ¿cómo puede explicarse que Israel no ha dado respuesta? ¿Cómo es que sucedió esto, las invasiones? Si ellos tienen vigilancia y tecnología las 24 horas del día, 7 días a la semana, si alarmas no sonaron, ¿acaso Israel sabía esto? Aquí hay algo que es real, ¿verdad? Y no podemos evadir esto. La invasión de Hamas a Israel fue algo planeado desde hace muchísimos meses por Irán en Gaza, y al mismo tiempo tenían dentro de Israel espías, porque sabemos que los ciudadanos de Gaza entraban a Israel todos los días a trabajar. Muchísimos ciudadanos de Gaza, palestinos o árabes palestinos, entraban a trabajar, y todos ellos proveyeron de toda la información a el grupo terrorista de Hamas, de saber dónde estaban los kibbutz, cuántas personas había en cada kibbutz, cuándo entraban, cuándo salían, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo que entraron fueron más de 2.000 terroristas los que entraron, entre Hamas y civiles de Gaza armados, nos damos cuenta de que es imposible de que el ejército no se haya dado cuenta, ni el Shin Bet, que es el servicio secreto de Israel, ni el Mossad, que es la inteligencia de Israel, etcétera, etcétera. Y aquí, como decimos, en México hay gato encerrado. Así que esto es una realidad. Ahora, se ha dicho actualmente que en cuanto termine la guerra de Gaza, van a llevar a juicio y van a investigar quiénes son los culpables de que hayan bajado la guardia y que hayan permitido que Hamas entrara a hacer esta matanza. Así que esto lo vamos a saber hasta un futuro próximo.
Mario, desde Costa Rica, ¿por qué usted afirma que Israel es el reloj profético de Dios o bíblico? ¿Es el qué? El reloj profético de Dios o bíblico. Claro, porque desde el principio de la Biblia hasta la terminación de la Biblia encontramos el pacto abrámico. Génesis 12 del 1 al 3. Abraham es llamado de Irak, no era judío, la palabra judío significa después el que alaba, viene la palabra Judá, viene posteriormente igual que hebreo, son diferentes términos, pero Abraham es llamado para formar la nación judía y se le da un pacto a Abraham, de que él sería bendito y en su semilla todas las naciones de la tierra. ¿Quién es la semilla de Abraham? El Señor Jesucristo. Tenemos todas. El hemisferio occidental ha sido bendecido, ¿verdad?, por algo del Medio Oriente, que fue la semilla de Jesucristo y las Sagradas Escrituras. Es una mentira eso de que los griegos y los romanos tenemos nosotros el origen del derecho y las leyes de la ética. No es verdad, todo viene de las Sagradas Escrituras. De ahí hemos heredado nosotros los principios, y porque la Biblia establece principios éticos y principios civiles y principios de santidad, es el odio en el Medio Oriente acerca de las Escrituras, porque son gobiernos completamente totalitarios, lo mismo que aquí en Occidente los gobiernos totalitarios, arbitrarios. No les conviene la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única que establece una sociedad completamente establecida en la ley. Así que Israel se convierte en el centro, dice en Ezequiel capítulo 5, versículo 5, que es el ombligo de Dios. El centro, esa palabra hebrea, es el ombligo, porque es ahí donde se centran todas las profecías de la Biblia y las profecías de los últimos tiempos. Por eso, proféticamente, Israel es el centro de las profecías de Dios. Dice Miguel Saavedra a través del YouTube, dice la escritura que dice bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, aplica para el actual Estado de Israel. Bueno, esa promesa la hemos visto que se ha cumplido, porque tanto los bizantinos, el imperio español, el imperio babilónico, medo-persa, los griegos, los romanos, los nazis, toda España con el imperio español, todas las naciones a través de toda la historia que han tratado de destruir Israel han sido el objeto del juicio de Dios tarde o temprano. Así que esta se atribuye inmediatamente, ¿verdad?, que es una verdad. El que te maldiga te voy a maldecir, el que te bendiga te voy a bendecir. Por eso los cristianos no podemos maldecir a Israel ni a ninguna otra nación. Entonces nosotros amamos a Israel, amamos a Palestina, al pueblo de Palestina, pero estamos en contra de estos grupos asesinos que a nadie le gustaría tenerlos de vecino en su casa.
Dice Armando Rodríguez, vía YouTube también. Quería preguntarle si la Tercera Guerra Mundial y la venida de Cristo pueden estar entre el 2030 y 2040. Bueno, no podemos especular acerca de fechas de cuándo es la Tercera Guerra Mundial. Lo único que sabemos acerca de la Tercera Guerra Mundial es que será una alianza, va a ser el choque de dos civilizaciones, el Islam contra el judaísmo, o sea, el occidente contra el oriente, porque en el capítulo 38 de Ezequiel se nos muestra Rusia aunada a puras naciones musulmanas. Esto nos da a entender que si en la final guerra no hay naciones árabes atacando a Israel, ¿dónde están? Entonces, de alguna manera, en próximas guerras van a volver otra vez los árabes a perder la guerra contra Israel. Así que la final guerra será entre los musulmanes, entre una ideología que ha tratado de establecer el califato en el Medio Oriente y cuyo único obstáculo ha sido la nación de Israel. Entonces, mientras Israel permanezca ahí en ese territorio, nunca habrá paz ni la habrá. Eso precipitará la guerra porque Rusia y China también les interesa sacar a Israel para que puedan ellos también tener el control del petróleo. Esa es la razón por la cual dice Zacarías capítulo 12, versículo 2 y 3, pongo a Jerusalén como piedra pesada y los que se la carguen serán despedazados en el día en que las naciones rodeen la nación de Israel para tratar de destruirla. Está hablando de la víspera de la Tercera Guerra Mundial. Pero no podemos poner una fecha. Puede ser el año que entra, en 3 años, pero las cosas están precipitando con tal rapidez que estoy seguro que viene muchísimo antes de lo que podemos imaginar. Johnny pregunta desde Venezuela, ¿en qué versículos de la Biblia relatan las 12 guerras que deben ocurrir en Israel en los últimos tiempos? Bueno, no sé de dónde salió eso tampoco, ¿verdad? Yo no he oído de 12 guerras, así que no sé quién lo inventó, pero la Biblia habla que van a haber varias guerras antes de la Tercera Guerra Mundial. En ningún lado dice que 12 guerras, no se especifica. Viene tal vez la guerra del Salmo 83, la invasión de Ezequiel capítulo 38, en el cuarto sello, Apocalipsis 6, la cuarta parte de la humanidad va a morir. Estamos hablando de 2.000 millones de personas y son las guerras del anticristo. Así que una vez que venga la iglesia sea sacada del mundo, el anticristo va a desarrollar otras guerras más en el Medio Oriente. Pero no hay nada como que 12 guerras, eso no sé de dónde lo sacaron. Pradi de Venezuela dicen que será judío el anticristo para que lo puedan aceptar los de Israel. ¿Qué opina? Hay dos posibilidades muy grandes. Una, cuando los asirios en el año 700 antes de Cristo, o sea, hace 2700 años, sacaron a las 10 tribus de Israel y se las llevaron cautivas a Siria. Ahí desaparecieron las tribus porque desde hace 2700 años se repartieron por todo el mundo. 100 años después, los babilonios se llevaron a las 2 tribus que quedaban, o sea, las 12 en total. Y desde ese tiempo no sabemos realmente qué es lo que ha pasado. Ahora, es posible que, ya que la Biblia le llama al anticristo el asirio, que el asirio pueda ser con raíces judías y al mismo tiempo árabes, porque finalmente los árabes y los judíos son primos hermanos. Así que es posible, ¿verdad?, que tenga raíces judías y que tenga también ascendencia árabe. Consuelo, vía YouTube, ¿quién creó a Hamas? Lo dijimos al principio de esta conferencia, de esta entrevista. Hamas nace con la hermandad musulmana en Egipto, cuya constitución, la hermandad musulmana, antes que existiera Hamas, estableció el Estado, el determinar o establecer exterminar completamente a la raza judía y a los judíos también. Y no solamente a los judíos, sino también a todo aquel que fuera infiel. O sea, nos toca también a los cristianos, o todo aquel que no fuera del Islam. Posteriormente ya se forma la autoridad palestina Fatah, y después se forma el grupo de Hamas, que comienza a nacer ahí en Gaza, cuando ya la autoridad palestina ya no quiere gobernar y le entrega
a Fatah, porque es un grupo armado que comienza a nacer, y ve la autoridad palestina que jamás hay posibilidades que, como ya están armados y se forma un ejército, pueden ellos algún día derrotar a Israel. Así se formó Hamás. Aquí dice, vamos a ver, Ángelo Roque, también vía YouTube. Sí, dice: amado pastor, por favor, ¿podría usted aclararme algo respecto a la guerra actual contra Israel? ¿Usted cree que sea la profecía escrita? No, esta guerra no hay absolutamente nada escrito. Hay algunos pasajes en la Biblia, como en Sofonías capítulo 2, que Gaza va a ser destruida, pero no hay así algo concreto, detallado, va a pasar esto y esto y esto. Ahorita Israel, en los tiempos estos que ha habido de tregua, que han pedido los palestinos, ahora están pidiendo el grupo perdón, no debo decir los palestinos, sino el grupo armado de Hamás terrorista, le está exigiendo ahora a Israel que liberen a más presos que tienen los israelitas, y que además no van a devolver a los que están como rehenes mientras sean soldados de Israel. O sea, definitivamente los van a matar. ¿Qué va a hacer Israel ante esto? No lo sabemos. Pero ahorita están inundando con agua del mar Mediterráneo. Israel está inundando los túneles, ¿verdad?, para ahogar y a impedir que el grupo terrorista puedan salir, ya que son 500 kilómetros de túneles que estos bárbaros de Hamás han hecho con todo el dinero que podían haber hecho escuelas, hospitales para beneficiar al pueblo. Lo hicieron para poder armarse y poder destruir a Israel. Wow. Ya es un hecho que empezaron a inundar, estaban considerando y tenían algunas conexiones que estaban queriendo hacer, pero estaban dudando si empezaron, escuché yo ayer, pero... Sí, ya me llegaron videos que ya entraron, me mandaron un video donde entra una barbaridad de agua a uno de los túneles ya de Israel. Ya. Gracias a Dios. Dice, vamos a ver, están preguntando mucho sobre cómo descargar el material de la conferencia. Acabamos de escuchar lo que nos ha compartido el doctor Armando, y lo puede usted descargar en el WhatsApp de Enlace. Nada más entre al WhatsApp de Enlace, está en pantalla, y nada más usted ponga ahí hola, lo que sea, y en las opciones le va a dar un menú de descargas. La primerita que está ahí, que tiene que ver con Israel versus Hamás, ahí usted la puede descargar en su teléfono, mándeselo a quien usted desee. Es un PDF. Bueno, dice Angélica, vamos a ver. Pastor, la palabra dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nos queda un minuto. ¿Se podría entender que esta generación que nació, la del 48, si es eso, cuántos años dura una generación? Nos queda poco tiempo. Nos estaría media hora para contarles, pero rápidamente, el momento en que se compara a Israel con la higuera, pues la higuera es Israel, porque el día anterior Cristo maldice una higuera simbolizando la maldición que iba a caer sobre Israel. Y cuando dijo Jesucristo que habría una generación a partir de que nacían las hojas, ¿cuándo fue cuando sucedió esto? El 14 de mayo de 1948, que no pasaría una generación. Así que ya el debate está entre cuántos años es una generación, si son 70, 75, 80 años, etcétera, etcétera. Pero esta es la razón por la cual podemos asegurar que nos encontramos en la historia final del ser humano. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos otro miércoles. Qué bendición que haya podido estar con nosotros. A usted por permitirnos estar en casa. Muchas gracias. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, nuevamente aquí entre nos. Chao.